¿cómo valorar, cómo calificar el diálogo, la mesa de negociación que acaban de sostener por segunda ocasión el CENTE y el gobierno? Para algunos el asunto es que el diálogo está estancado, que está paralizado. Para otros sí hay un avance, sobre todo, aunque sea pequeño, en lo que tiene que ver respecto a la discusión de las condiciones de justicia, reparación del daño, atención a los afectados por los enfrentamientos habidos en Nochistlán, Oaxaca. En fin, cada quien tiene su perspectiva, pero quizá una de las preguntas pertinentes que se hacen o que se puede hacer de esta segunda mesa en la que se ha ido confeccionando quizá la agenda del diálogo entre ambos, es si lo que hay hasta ahora puede dar para contribuir a tranquilizar la situación en Oaxaca, que esta es, digamos, la prioridad, junto con la generación de garantías para levantar el bloqueo, que se deje de existir el asedio y permitan regularizarse la vida económica y social en ese estado, en ese pobre estado de la República. De eso vamos a hablar hoy, de los límites y los alcances de la negociación entre la CENTE y el gobierno federal. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñame a ver algunos datos para contextualizar el debate y venir aquí a nuestra mesa a discutir este tema que a usted le interesa, porque quizá es el conflicto más importante que tiene que enfrentar el gobierno de la República, quizá en lo que queda de la actual administración. La reforma educativa mantiene en diálogo de sordos la mesa de negociación entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues mientras la primera enfatizó que no está sujeta a negociación ni cambio, el gremio insistió en su abrogación. No obstante, el gobierno y el sindicato alcanzaron un primer acuerdo para crear 2 comisiones de investigación y procuración de justicia a los pobladores de Nochistlán, Oaxaca, que resultaron afectados por el enfrentamiento con la Policía Federal, con un saldo de 9 muertos y más de 100 heridos. Este primer punto de la agenda deberá atender la situación de los heridos y reparación del daño de las víctimas, así como una investigación exhaustiva de los responsables del ataque a la población civil. Por su parte, el gobierno exige a la CENTE crear las condiciones de estabilidad para el diálogo y el trabajo de las comisiones, en referencia a los plantones y bloqueos que asedian varias comunidades y ciudades en Oaxaca. El conflicto con el magisterio es el mayor reto del gobierno ante la creciente conflictividad social en el país, pero su solución se ve lejana por las posturas irreconciliables de la reforma educativa. Además, se juega en el terreno político por el apoyo que Morena manifestó al sindicato el pasado fin de semana en su manifestación en el Zócalo. ¿Puede decirse que a pesar de las dificultades se construye una agenda de diálogo entre ambos? ¿Atender el caso de Nochistlán puede ser la vía para construir confianza en la negociación? ¿Puede avanzar la reforma en medio de la oposición de los maestros? ¿Puede haber acuerdos para ajustar la implementación de la reforma sin abrogarla? Posiciones. La Secretaría de Gobernación explicó que lo que se acordó es ir hacia adelante, trabajar para generar las condiciones que permitan resolver la problemática en términos de corresponsabilidad. Además, reiteró que la reforma educativa no es un tema que permita atender la abrogación que ellos han estado insistiendo y planteando. 2. Adelfo Alejandro Gómez, líder de la sección 7 de Chiapas, dijo que la mayor parte del tiempo de la mesa de negociación se ocupó para sacar el problema de Nochistlán y la otra parte fue sobre el punto central, que es la abrogación de la nefasta reforma. 3. Ninguna ley, así como la aplicación de la reforma educativa, se negocian, dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto en Canadá, donde realiza una visita oficial. Vamos a arrancar con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y en efecto el tema que domina la agenda política esta semana sin duda tiene que ver con la negociación, con el diálogo que han celebrado aquí en Bucareli, pero que van a llevar ahora a Nochistlán, la Secretaría de Gobernación y los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y en efecto se valore, hay distintas maneras, hay distintas perspectivas para juzgar o calificar los avances o no habidos hasta ahora, pero sin duda no podemos dejar de arrancar el programa diciendo que el gobierno sin duda se subió a una cuerda floja en una negociación muy difícil que va a requerir de mucho oficio político para poder
no sé si resolver a fondo el conflicto, porque como vio en las declaraciones de este primer encuentro, son francamente, o parecen ser irreconciliables, si eso pasara por la demanda de la coordinadora de derogar la reforma educativa, pero sí hay algunas cuestiones en las que se puede avanzar y ojalá, sobre todo en lo que tiene que ver con las condiciones para lograr una mayor tranquilidad y garantías para el restablecimiento de la vida o de la normalidad de la vida en Oaxaca y por supuesto de la situación económica, así como para, evidentemente, las condiciones de justicia para atender a las personas afectadas por la confrontación habida en ese poblado que está en las inmediaciones de la ciudad de Oaxaca. Y para entrarle a discutir este tema, me da mucho gusto que esté hoy aquí conmigo Miguel Linding. ¿Qué tal, Pepe? Muchas gracias. No, muchas gracias. Un placer tenerte, profesor investigador de la Ibero. Efectivamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí en tu casa. Perdón, gracias. Y por supuesto, muchas gracias, Georgina Olson. Bueno, con muchísimo gusto. Internacionalista y además es reportera del periódico Excelsior, está cubriendo presidencia un buen rato y ahora anda metiéndose en lo de la constituyente. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Además tú traes el pulso justo, traes un doble pulso. Una, la experiencia de la cobertura de Los Pinos, Exacto. ¿no? Donde te tocó buena parte de la gestión del actual secretario de Educación, de Aurelio Nuño. Exacto. Y, por supuesto, pues también la cobertura de las fuentes magisteriales y cómo han vivido desde el otro lado este proceso que me parece muy interesante. Pero si quieres, si no te importa, vamos a empezar. Déjame preguntarte, Miguel, ¿cómo calificarías, porque así traté de introducir el programa hoy, ¿cómo calificarías lo que ha pasado hasta ahora? El diálogo está bloqueado, hay avances, hay que esperar a que haya una agenda que parece que se está construyendo sobre la marcha, llegaron sin agenda. Claro. Hay declaraciones donde ven una parte optimista de, bueno, pues por lo menos, dice la CENTE, estamos discutiendo en el máximo nivel el tema de Nochistlán, y eso no es tan sencillo como hemos podido ver en otra clase de conflictos. Pero, ¿cómo lo valorarías tú? Bueno, Pepe, para empezar, yo valoraría esta situación como un punto del reto máximo en la administración del presidente Peña Nieto. Estamos ante un punto en el que si no se tiene la sensibilidad política necesaria para manejar esta situación, corremos el riesgo de caer en una enconación mucho más grave, en un problema mucho más violento, que se traduzca en un movimiento social que vaya más allá de algunas ciertas demandas. Es decir, la polarización social es latente, y aquí es donde el gobierno tiene el reto de primero saber negociar, saber discutir con la CENTE en relación a la implementación de la reforma, pero también buscar puntos de encuentro para que esta reforma vaya más allá de los procesos coyunturales electorales. ¿Qué quiere decir esto? Los actores en este momento se están configurando con miras a una posible candidatura a 2018. De ambas partes del espectro, tanto Andrés Manuel, al momento de subirse al discurso de la CENTE en apoyar, en dar, ahora sí que promesas de que si yo gano, tú vas a ser mi secretario, corporativismo de antaño que nada ayuda a la democracia, sino que también del otro lado del espectro tenemos esta competencia un poco escondida de manera subrepticia entre, por ejemplo, Aurelio Nuño, entre Osorio Chong, entre Videgaray. Digamos, ahorita en la coyuntura que estamos viviendo ahorita, Aurelio perdió mucho camino en la carrera a la presidencial. ¿Por qué? Porque a él se le responsabiliza de los hechos violentos de Nochistlán, y por otro lado emerge Osorio Chong como el conciliador, como el negociador. Entonces, déjame agarrar a tus personajes. Ya te puso, digamos, ya el teatro de operaciones. Sí, ya están los personajes en escena. Exacto. Georgina, lo que trae es, a ver si te capté bien, primer objetivo, necesitas lograr distensión. Total. Distensión para que el encono no suba y derive en hechos de violencia y de sangre, lamentablemente, como los que ocurrieron en Nochistlán. Y para eso necesitas oficio político, diálogo, diálogo de actores que están compitiendo y que tú conoces. Por eso te voy a preguntar por ellos, porque tú los has conocido y olido. Bueno, yo te diría, ¿Y quiénes son los que están sobre la mesa? Chong, Osorio, Nuño, Sí. Andrés, no sé si lo conozcas.
Un poco, pero mucho más a Osorio y a Nuño, ¿no? Ahí tienes Mucho estos más. tres. Yo te diría que Osorio Nuño tiene mucho más oficio político y más estabilidad de sentarse a negociar en los momentos más difíciles, ¿no? Y ya lo hemos visto 2 veces salir, entrar, si recuerdas el tema de los estudiantes del Poli, ¿no? Claro. Que él es el que sale a dar la cara, ¿no? A mí me parece que a Nuño le faltó mucho más capacidad de diálogo y más paciencia, y como bien señalabas, en ese momento él es, como se ve, como el responsable visible de los hechos en Nochistlán, ¿no? Eso le pesa muchísimo si es que tiene interés en la carrera por el 18, digamos, ¿no? Y Si es que tiene, sabemos que tiene, ¿no? ¿Lo has olido o no lo has olido? Por supuesto. ¿Y Pero tú crees Osorio que hay Chong- duda de que tenga interés? No, absolutamente, ¿no? Ajá. Pero Osorio Chong ahora yo creo que le va a ir mucho mejor, ¿no? Porque está curtido en negociaciones difíciles. Ahora, del lado de los maestros, sí, yo creo que es muy importante plantear. Yo creo que Los Pinos no tuvo la capacidad de transmitir el mensaje de el objetivo fundamental de esta reforma, y es que muchos maestros están muy desconfiados y no creen que verdaderamente el interés de la reforma sea evaluarlos y poner frente a los alumnos al mejor capacitado, ¿no? O sea, los maestros no acaban de creer en eso. ¿Y por qué? Yo creo que la profesión de maestro es de las pocas que quedan en el país con ciertas garantías, ¿no? De que tienes un salario mensual, de que tienes en diciembre vas a cobrar tu aguinaldo, de que vas a cobrar en las vacaciones. ¿Qué pasa con muchos maestros, incluso que están en el sector privado, ¿no? Bueno, y además generalmente es la única fuente de recursos, exacto. es el único ingreso. Muchos maestros que están en escuelas privadas, ¿qué pasa? Ahorita se van a vacaciones y julio y agosto no cobran. Es decir, esa gente tiene que buscarse una chamba de verano, ¿no? Y los maestros que están en el sector público sí tienen esas garantías de salario, ¿no? Y de seguro social, de esas prestaciones importantes, ¿no? Entonces yo creo que los maestros tienen una desconfianza de qué va a pasar, si realmente es una evaluación para elevar el nivel de la educación o va a implicar perder plazas. O sea, dirías, el gobierno federal, comenzando por Nuño, cuando estaba ahí, Nuño, que es por el que supuesto. un poco la diseña y la impulsa, no supo explicar los beneficios, o se Exacto. explicaron en función más bien de la parte, digamos, punitiva de ahora te vamos a hacer exámenes y vas a tener en función de los beneficios que realmente puede traer. Y no olvidemos ahora a los maestros que están en las zonas rurales, ¿no? Ellos tienen un argumento que a mí me parece muy válido. Esta prueba está diseñada para los maestros que viven en la zona, en las ciudades, en las grandes urbes, no para los maestros que están en la zona rural, que tienen que lidiar con niños que tienen otros problemas. Y los multigrados, ¿no? que dan varias. El maestro que está con niños de primero, segundo, tercero y cuarto al mismo ¿Qué vas a tiempo, evaluar? ¿qué le van a evaluar a ese maestro? Y además, ¿quién les ayuda? Es gente que se hace sola, ¿no? Entonces, habría que darle un crédito a los maestros en que no se les ha hablado con toda la verdad, ¿no? Y pues la desconfianza tiene un sentido también, ¿no? Déjame decirte, o sea, yo no sé, siguiendo lo que pone Georgina sobre la mesa, quizá, fíjate, lejos de ser una crisis, podría ser, como muchas veces se dice, es la oportunidad para que el Totalmente. gobierno pudiera salir a explicar lo que no ha explicado hasta ahora. Claro. No sé si tú coincidas. Por supuesto, ese es un punto muy ¿Y importante. cómo lo explicarías, no? Claro, el ¿Y cómo transformar... lo explicarías? Porque eso es fácil decirlo, pero cuando estés ahí... Claro, o sea, aquí lo que se buscaría sería transformar la crisis en oportunidad, ¿no? Y retomando lo que decía Georgina, Aurelio Nuño, por más que sea egresado de la Ibero, yo no lo voy a defender en esta mesa, él cometió una torpeza política muy importante. ¿Por qué? Porque no solo faltó a una sensibilidad política, sino que ante los medios da a entender que los responsables de la crisis educativa nacional son exclusivamente los maestros. Polariza a la sociedad de forma tal que en redes sociales, en opiniones, en cafés, en bares, encontramos la opinión de que son criminales, que son delincuentes, que hay que llevarlos tras las rejas porque no están coadyuvando al desarrollo educativo. Y lo que se está escondiendo detrás de esto son décadas de un abandono educativo. Te voy a pedir que me des 2 minutos nada más para comentarte cómo está esta situación. México, tenemos 114 millones de habitantes, más o menos. De entre 15 y 69 años es el 43% de este universo. Bueno, ese 43%... 31.9 millones de estudiantes, de jóvenes, presenta rezago educativo. Ajá. ¿Qué se entiende por rezago educativo? Bueno, tenemos personas analfabetas que simplemente no pueden escribir su nombre, pero también tenemos 10.1 millones sin primaria completa y 16.4 millones sin secundaria.
A esto le sumamos que el 60% de los egresados de escuelas básicas, de la formación básica, no aprendió correctamente a leer y a escribir. ¿Qué quiere decir esto? Puedes escribir tu nombre, puedes leer el menú de un restaurante, pero no puedes leer un editorial y mucho menos comprenderlo. Ese es el problema educativo real. No solo las luchas intestinas del sindicato y de la CENTE, que al margen, valdría la pena decirlo, se surgió por las prebendas del gobierno. Pero tampoco tenemos duda que tenemos que tener una reforma que modifique incluso las relaciones clientelares, el sistema clientelar y corporativo que ha auspiciado este sistema. ¿Y qué hay sobre la mesa? Una, la posibilidad o la demanda más bien de la CENTE de reformar, ellos dicen más bien abrogar la reforma educativa. Dos, el tema de la libertad para sus dirigentes que han sido detenidos y están presos y sujetos a varios procesos por varios delitos. Y el tercero es la justicia para los afectados en Nochistlán. Miguel Linding, de la Universidad Iberoamericana, cuéntame, ¿qué de esto crees que pueda avanzar el secretario de Gobernación y dónde serían desde tu punto de vista las líneas rojas, donde no pueden pasar ya? Perfecto, Pepe. Mira, primero lo urgente. ¿Qué pasó en Nochistlán? O sea, ahí necesitamos esclarecer los hechos, necesitamos reparar el daño, entendida en esta triunvirato de garantías de no repetición, de devolver el estado previo en medida de lo posible y en sancionar a los responsables. Yo creo que eso sería un primer paso para mostrar una cierta voluntad para negociar. ¿Cuál es la línea roja? La reforma educativa tal como está. Hoy el presidente Peña declaró que no se puede negociar y jurídicamente hablando, tanto el artículo 103, 107 de la Constitución, donde se establece el amparo, así como el artículo 61, establece que no es materia de amparo las reformas ¿Pero qué es lo que quiere decir Peña? No se puede abrogar, no se puede quitarle ni una sola coma, o sí se puede hacer o corregir incluso problemáticas o errores en la aplicación, en la implementación. ¿De qué estamos hablando? Porque esto también del todo o nada tampoco ayuda. Claro, ¿no? Estamos hablando de implementación. Estamos hablando de cómo llevar a cabo esta reforma. ¿Eso sí se puede negociar? Sí, de alguna forma es la manera en que se implementa, por ejemplo, una evaluación. ¿Y no necesitas al Congreso, como está diciendo el propio secretario? No, si lo llevas como un reglamento, por ejemplo, o una circular, o también con los propios estados. O sea, evaluar en materia educativa no puede ser con una sola regla de medición. Tenemos que personalizar cada sector de nuestro país. Son 2 millones de kilómetros cuadrados donde hay situaciones de rural, urbana, semirural, etcétera. Entonces, lo que se tiene que hacer es buscar caminos para que profesores, padres de familia, estudiantes y el mismo gobierno lleguen a un acuerdo de cómo se va a evaluar el desempeño docente de cada profesor. Por razones de tiempo no lo voy a comentar, pero aquí traigo ejemplos de cómo se evalúa en Shanghái, cómo se evalúa en Japón, cómo se evalúa en Finlandia, y es muy irónico, pero los finlandeses tienen una evaluación que es el director de la escuela habla con el profesor. O sea, para ver, la línea entonces es, hay 1000 maneras de organizar la evaluación, lo que no les puedes dar es la autoevaluación. Sí, exactamente. O sea, dejar que se evalúen como les dé la gana. Eso no. Seguimos igual No habría cambiado nada. Sí, Georgina, ¿tú cómo ves? Mira, yo te hablaré de la experiencia. ¿Dónde está tu línea roja? Vienes. O dicho de otra manera, a ver, déjame planteártelo así, derivado de lo que acaba de decir Miguel. A ver, no Justo solo eso. con discursos vas a cambiar la percepción de los maestros que tú estabas, de la que tú estabas hablando. Claro. Tiene que haber hechos y realidades. ¿Cómo cambias, digamos, voy a hablar en lenguaje un poco de itamita, los incentivos? Híjole, antes de salir al aire hablábamos de que justo el conflicto ahorita está en las zonas más pobres del país, ¿no? Oaxaca, Chiapas. El gobierno tiene que tener sensibilidad real de con quiénes estamos hablando. Es la población más marginada, con menores niveles de alimentación, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen que atender esas necesidades básicas de los maestros. Porque cómo llega un profesor frente a clase sin haber tomado un desayuno mínimo de carbohidratos y proteínas y tiene frente a sí un grupo mal alimentado también, ¿no? Entonces, sí tendrían que atender en los incentivos la alimentación de la población de la que estamos hablando. Pero además, una cosa fundamental, yo estuve en 2006 reporteando en Oaxaca, ¿no? Cuando aquel conflictazo impresionante con la APO, ¿no? Con la APO. No, cómo olvidarlo, que fue muy violento. Y tú platicabas con la gente. La APO y el gobernador Ulises Ruiz. Y ahorita parece que estamos repitiendo la historia. La gente del mercado, las dueñas de los puestos, perdiendo miles de pesos diarios porque no tenían clientela o porque no había abasto, ¿no? Entonces, te comento esto ¿por qué? Porque la gente muy enojada te decía en entrevista, oye, Georgina, es que aquí a los maestros nunca nadie los ha evaluado, ¿no?
¿qué te parece que el señor Juan Pérez le heredó la plaza a su hijo y el hijo se la va a heredar al hijo, pero resulta que ninguno de los tres estudiaron para ser maestros y a ninguno lo han evaluado? Entonces, sí se convierten en una especie de mafias, ¿no? Frente al grupo. Entonces, sí hay que cuidar mucho esa parte, o sea, mejores condiciones sociales, mejor alimentación, mejor capacitación. O sea, ¿no? no podemos olvidar que venimos de un sistema clientelar en el que las plazas se heredan, se compran y se venden. Oaxaca es el ejemplo emblemático. Hay miles de aviadores, de delegados o de misiones especiales. Bueno, además el mismo Ulises Ruiz está súper documentado, le pasaba muchísimo dinero, ¿no? Entonces, no es una solución, no es algo que se soluciona en un día, ¿no? O sea, hay que ir corrigiendo cada cosa, ¿no? Corrigiendo cada uno de estos puntos que estamos mencionando, y tampoco podemos esperar que se resuelva en este sexenio, ¿eh? O sea, esto es de largo plazo. O sea, ¿no? me lo estás poniendo, es muy simple. Voy a lo más simple. Vamos. Estás diciendo, hay que hacer las cosas bien y hacerlas con la suficiente planeación y la prudencia que requiere un buen oficio. Y la sensibilidad. ¿Eso es lo que faltó? También, ¿Sí? o sea, porque no se puede cambiar 50 años de corporativismo, de clientelismo, con un plumazo, con una reforma. O sea, simplemente analicemos Nueva Alianza, por ejemplo, ¿de dónde salió? Oye, a ver, decreto no mata clientelismo. No, no, efectivamente no. Estamos hablando de la situación y perspectivas de la negociación entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora y el Gobierno federal. Estamos hablando con Georgina Olson, internacionalista, reportera de esta casa editorial de Excelsior, y con Miguel Linding. Me quedé contigo, tú metías el tema de la sensibilidad y el oficio para resolver o tratar de desmontar un sistema clientelar. Exactamente, o sea, que ha servido para, en efecto, entronizar a dirigencias sindicales a costa de la calidad de la educación y del propio servicio. E incluso perpetuando malas prácticas. O sea, la herencia de plazas, la venta de plazas responde a prebendas del gobierno que desde los años 60 empezó con esta lógica de corporativismo. Pero volviendo al tema de la evaluación, que es lo importante, o sea, hay un punto que se puede rescatar, y es que lejos de polarizar a la sociedad contra los maestros o el gobierno contra los maestros, la evaluación educativa puede ser una oportunidad, una ventana de oportunidad para conocer la diversidad de realidades y del sistema y de sus actores. Es decir, qué realidad hay en Oaxaca, qué realidad hay en Guerrero, en Chiapas. O sea, me pides que sea bilingüe en inglés cuando estoy dando clases en Otomí, por ejemplo, a 8 kilómetros de la cabecera municipal. Entonces, disculpa si no tengo mi certificado en Oxford, pero es que mis alumnos ni siquiera hablan español, ¿no? Entonces tú me vas a evaluar a mí igual que a un profesor no sé, de Nuevo León, que efectivamente por la zona urbana de esta ciudad, por el centro económico que representa, pues naturalmente sabe inglés, ¿no? Entonces, el gobierno, si busca negociar, tiene que tener esta sensibilidad para darse cuenta que México es un país muy rico, muy vasto, y que la evaluación lo que primero que nos va a permitir es tener una foto de las condiciones educativas del sistema. ¿Por qué? Porque donde necesitamos los mejores maestros es donde se mandan a los peores, por ejemplo, ¿no? Donde necesitamos mejores escuelas es donde hay escuelas que ni siquiera tienen paredes, luz, baño. Y eso habría que decirlo, eso no significa derogar la reforma por educativa. Supuesto que eso no significa echarla para atrás. Eso significa jalar parejo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso hay que trabajarlo muy bien en leyes secundarias, ¿no? Totalmente. O sea, por regiones del país. ¿Qué necesita cada región en términos educativos? Porque de verdad hay una voluntad política de elevar el nivel educativo, ¿no? Y un consenso impresionante, pues ahí está un consenso. Sí, lo que platicamos fuera del aire, Osorio Chong no se puede aventar esta negociación solito. O sea, tiene que haber negociadores a nivel estatal, tiene que haber un seguimiento, ¿no? Y si bien lo decíamos, Peña Nieto no va a resolver este conflicto no se va a resolver en 2 años, pero la responsabilidad sí tiene de dejarlo bien encaminado, ¿no? Perdón que te interrumpa, Georgina. Y creo que salir de las cuestiones coyunturales y darnos cuenta que realmente estamos ante un panorama catastrófico en materia educativa. O sea, el mismo INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en su informe 2013 establece que cada año 1 millón de alumnos deserta de la escuela, sale de la escuela. En el Colmex, el doctor Antón hizo un ejemplo para que nos quede claro esto. 1 millón de estudiantes, si tenemos 200 días de clase, eso nos indica que hay 5,000 alumnos que diariamente dejan la escuela. Si tú pones esos 5,000 alumnos en un salón que mide 10 metros, vas a tener cerca de 33,000 salones. Esos salones de 10 metros son 330 kilómetros. Entonces imagínate que vas a la terminal de autobuses del norte, a Querétaro. Todo tu camino
te va a estar acompañado de salones vacíos. Vas a llegar a Querétaro y todavía te van a faltar 100 kilómetros más. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que estamos al borde de una crisis del sistema educativo que, si no se sale del análisis coyuntural, va a ser cada vez peor, ¿no? Entonces, ahí reforzando lo que tú comentabas, o claro. sea, la reforma va, pero tiene que ir con todos. Con todo. Y a largo plazo, ¿no? Porque la gran tragedia de México y de América Latina son las políticas de corto plazo, de 3 años. No, esto tiene que ser a 30, 40 años, Pues, ¿no? Porque si no, en 10 años vamos a estar hablando del mismo conflicto y otro... Y aunque parezca una obviedad, pero tiene que ir además con los maestros, Totalmente. ¿no? ¿Cómo hacer una reforma si los propios actores del sector la rechazan o contando muertos, como el caso O de los muchos criminalizas. planes? O los Y criminalizas, esa que parte también. es muy delicada, ¿no? La de criminalizarlos. Por supuesto, o En sea. vez de escucharlos, en vez de sumarlos. Y quizás no se les toma en cuenta a la hora de diseñar suficientemente a la hora de diseñar la reforma educativa. Se les tenía que haber escuchado las necesidades de los profesores de las diferentes regiones del país, ¿no? Para que fuera realmente operativa y no se quedara, como comentamos por el aire, a nivel de tecnócratas, ¿no? Hay que Exactamente. aterrizarlo, ¿no? Ahora, hay una primera aduana, incluso antes de entrar, ahora sí, como dicen las cortes, al fondo del asunto, y es el tema del restablecimiento de las condiciones de vida, de paz, de tranquilidad en Oaxaca. ¿A ustedes les parece que los dos encuentros celebrados entre ambos, la semana pasada y esta, les permiten ser o no optimistas respecto de este primer objetivo? Ok. Bueno, yo voy a ser optimista siempre y cuando la reunión que tenga Osorio Chong con los padres de las víctimas de Nochistlán, El miércoles a las 6 de la tarde, tenga acuerdos y tenga una agenda que permita de forma cronológica ir avanzando para esclarecer estos hechos. O sea, es a partir del esclarecimiento de estos hechos que uno puede empezar a construir un clima de paz en la zona afectada para empezar a discutir este tema. Es decir, buscar que la evaluación educativa, la reforma, fortalezca y dignifique el papel de los maestros, es decir, que se use como una herramienta para enaltecer esta labor que es tan importante para cualquier país. No obstante, es lo contrario, se les ofende, se les amenaza, se les hace vivir en la incertidumbre y sobre todo se les evalúa de forma, ¿cómo decirlo?, punitiva y sumatoria. Es decir, tú vales 10, tú vales 15, tú estás reprobado y como tú estás reprobado, ¡pum!, te castigo. No es una evaluación que tienda a identificar ventajas de oportunidad, por ejemplo, que es el ejemplo de otros países, ¿no? ¿Optimista? Generalmente los periodistas son poco optimistas. No soy tan optimista, pero ¿no? estaría de acuerdo con Miguel en que la autoridad tiene que dar una muestra de buena voluntad y aclarar todo lo que pasó ahí, aclarar qué pasó con la gente que murió y también con los detenidos. Hay una historia increíble de 18 personas que estaban enterrando a un familiar y los policías van y los agarran y se los llevan y los meten a la cárcel diciendo que estaban en la manifestación, ¿no? O sea, esas cosas no pueden seguir ocurriendo. Entonces, si Osorio Chong realmente quiere solucionar el problema, tendrían que aclarar esto, liberar a las personas que no tenían nada que ver en el conflicto y entonces das una muestra de buena voluntad y ahí tienes chance de prosperar en la negociación. Si no lo hacen, dudo bastante que prosperen, ¿no?, en esta Y negociación. Pepe, te voy a decir también porque soy optimista. Me estoy yendo, o sea que es rapidísimo. vamos cerrando. Si no arreglamos esto de una forma pacífica, la crisis en materia de derechos humanos, sobre todo ante ojos internacionales, puede estallar en las manos al presidente Peña. Bueno, ya le estalló. Ya en Sí, Quebec lo pero criticaron imagínate, durísimo, pero imagínate con una salida pancartas. violenta a este. O sea, si damos la clásica desgaste del movimiento social, de que se va desgastando y cuando está a punto de decaer, reprimo, esperando que la opinión pública olvide Ya me después, voy. hay una crisis. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias Miguel a ti, Lini, profesor, investigador de la Ibero, Georgina Olson, de esta casa editorial, reportera de Excelsior Internacionalista. Muchas gracias a los dos, Gracias. muy buena Muchas gracias a ti. plática. Muchas gracias a Muchas usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.